Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola? ¿Qué se puede querer si todo es horizonte? ¿Qué le voy a enseñar a la suma del viento? ¿Qué le puedo apretar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa enfarchada? Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Cada rizo del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso, y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Brígida era la menor de 6 niñas, todas diferentes de carácter. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta hija, lo hacía tan perplejo y agotado por las 5 primeras que prefería simplificarse el día declarándola retardada. No voy a luchar más, es inútil, déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gusta pasarse en la cocina oyendo cuentos de ánimas, allá ella. Si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable ser ignorante, no saber exactamente quién fue Mozart, desconocer sus orígenes, sus influencias, las particularidades de su técnica, dejarse solamente llevar por él de la mano como ahora. Y Mozart la lleva, en efecto, la lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada. Ella está vestida de blanco, con un quitasol de encaje, complicado y fino como una telaraña, abierto sobre su hombro. El árbol, de la escritora chilena María Luisa Bombal, es el cuento sublime, como toda la obra de nuestra querida María Luisa, que revisamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras, desde Antofagasta, para todo el territorio nacional y para el universo en expansión. Bernardo. Jamás superaremos tu vinculación con el universo y su no contracción, pero sí su expansión. Bueno, me encuentro en ausencia de nuestra querida Francisquita, que por razones laborales no nos ha podido acompañar hoy, pero sí con la presencia de mis queridos profes, los más sexys del territorio, los más Latin lovers, Antonio Banderas, Clark Gables, Rock Hudson. No. Yo ya perdí ese catálogo. Ya sabemos quién es el dueño de todos los corazones de esta república. Bernardo, se nace con el don. Se nace con el don, Bernardo. Toma. Se nace con el don, así que no puedes liberar. La aposta se entrega, ¿no? Se entrega con todo. Entonces me encuentro con mi profesor Bernardo Cienfuegos y el profesor Cristian Campos. Oye, lo primero, antes de entrar en este universo fantástico, lleno de ánimas, maravilloso, la primera en Latinoamérica que toca el tema de las ánimas, vamos a tocar la referencia que hace ella Juan Rulfo. Los quiero felicitar porque este fin de semana los dos estuvieron en nuestra feria del libro, La Flo, con grandes invitados y porque son los más lindos, ricos, exquisitos. Los amo y los amamos todas las mujeres
y disidencias del mundo. Mujeres, hombres y todo. Bueno, antes de darle el pase, porque esto lo tengo que hacer yo porque es mi Bombal como mi gata, les tengo que contar que la María Luisa Bombal, que es tercera vez que llega a nuestra república, antes revisamos la historia de María Griselda, que también es una novela muy bella. Después revisamos La Amortajada del año pasado, que fue su primera novela. Y ahora nos encontramos con este cuento fundamental que es El Árbol. Nació en junio de 1908, siendo muy pequeña y muerto su padre. Su madre se traslada con ella y su hermano a París, donde ella estudia toda su educación, su instrucción primaria, secundaria, luego estudia en la Universidad de la Sorbonne, o sea, tranqui, ahí, años 20, París, suave, algo, mar de fondo. Aprendió francés con Tromben, ¿ah? Usted aprendió francés con Tromben, Marcela. Es que lo amo. Tromben, que me venga al tiro a hablar en francés. Que me venga así como si Collège de France. Bueno, y bueno, ella luego vuelve a Chile recién en el año 1931 y lo primero que hace es enamorarse de Eulogio Sánchez, con quien mantiene una relación que es muy tóxica, es muy de loco, ella siempre es amante de él, y bueno, y después parte a Argentina, donde invitada por el embajador o cónsul, ya no me acuerdo, bueno, tiene que haber sido ambas cosas, un conocido nuestro, sobre todo de la Fran, Pablo Neruda, que él le invita a su casa, y mientras Pablo Neruda en la cocina escribe Residencia en la Tierra, el único libro que vale la pena en Neruda, ella escribe La Amortajada. Por las tardes sale al Parque Lezama. Al Parque Lezama. Dios mío, una que tiene una historia en toda Latinoamérica. Y donde se pasea del brazo de su amigo Giorgi. ¿Quién es Bernardo? Pucha, ¿cuál de todos los amigos que tenía? Porque hasta del gorila era amigo. Jorge Luis Borges. Se pasean del brazo, donde ella le empieza a contar esta historia, este proyecto de ella, de escribir esta historia de esta mujer que está muerta, y cuenta en sus memorias, Borges, de que él le encontraba dos problemas. Primero, este lugar de enunciación, que era totalmente nuevo en la literatura, de este ser fantasmagórico y su vinculación con la vida mortal, o la vida mortal respecto a lo fantasmagórico. Él no veía muy claro el límite. Finalmente, cuando ella termina su borrador, él es el primero que lo lee y encuentra que es fantástico. Fantástico. Sí. De hecho, una de las cosas que más se le dice en un principio, que bueno, que su círculo de amistades, Borges y compañía, además de... claro, así suavecito, así estaba una cosa poca, claro. Le dice justamente que una de las complicaciones que ven en su obra tiene que ver, porque ella muy influenciada por lo que era este nuevo surrealismo, la nueva vanguardia, cómo mezclar esta realidad con elementos que eran más bien fantásticos y muy íntimos, muy de una visión desde el yo, que era también justamente muy complejo, sobre todo entendiendo de que el modernismo y los movimientos literarios anteriores tenían otra perspectiva. Estamos hablando de que su visión era completamente nueva y además tenía la dificultad per se, que está muy presente en su obra y particularmente en el libro que vamos a hablar hoy, que era mujer. Ya desde ahí le cuestionaban todo. Profesor, ¿qué había leído usted de la Bombal? Yo nada, para mí la participación en la República es un constante descubrimiento, entonces leer este tipo de cosas, uno que leía pura historia y cosas fome, leer este tipo de literatura y leer a la Bombal es una delicia, es algo que se disfruta, es como un chocolatito rico, digamos, es una maravilla. Oye, ¿cachaste lo sexy? ¿Cachaste como dijo chocolatito rico? Chocolatito rico, chocolatito rico. A mi edad, escuchando estas cosas hasta ahora, yo encuentro que esto está mal. Bueno, ¿qué te pareció eso? Además de un chocolatito rico. Sí, me gustó mucho, bueno, es evidente al leer su biografía un poco el lugar desde donde ella habla, digamos, que es la mujer de la década del 30, de clase alta, por cierto, y es un poco la historia de Brígida,
esta mujer de clase alta, esa pasividad, esa docilidad que muestra ella en un principio, deja un poco en evidencia las relaciones de género que de alguna forma desarrollan las mujeres y el desenvolvimiento de las mujeres de clase alta en la década del 30. Bueno, justamente este cuento, que es un cuentito muy corto, que lo vamos a subir más tardecito, siempre decimos eso, lo vamos a subir más tardecito a la República, y nunca lo hacemos, y tampoco nadie nos lo pide, pero nosotros es como hacemos el lugar, como lo vamos a subir más ratito. ¿Cómo? Aparece por ahí, yo he visto varios... Sí. Bueno, este cuento nos cuenta la historia de Brígida, ¿cierto? Que es una mujer que se casó siendo muy jovencita, que como yo partía con el texto, que no es el inicio del cuento, bueno, está, por supuesto, en una familia de clase alta, donde, por supuesto, rara vez, que es una constante en la escritura de la Bombal, el corpus de la María Luisa Bombal no es un corpus extenso, comprende, a pesar de que es una obra, bueno, absolutamente extraordinaria, y así lo acreditan no solo la delicia, el chocolatito rico, como dice el profesor. Miau, miau. Dale, morderle el cachete al profe, ¿cómo hubiese dicho chocolatito rico? Bueno, no es una obra extensa, ella tiene, ¡ay, Leonardo! Ya, ella tiene, bueno, La última niebla, ¿cierto? Que es una novela fundamental en la literatura latinoamericana, donde además no solamente está fuertemente tratado, ella ha sido muy estudiada por los estudios de género, por estos sujetos femeninos, ¿cierto? Que sin ella pretenderlo, ojo que ella nunca se planteaba desde el género, ni tampoco ella se considera jamás una feminista, pero así es como estudiada por esta voz que alza y esta vinculación con la subjetividad femenina, que ella es capaz, además de escribir con una pluma que es extraordinaria. Ella tiene La amortajada, las dos novelas. La historia de María Griselda, novel. Cuentos, que son los que se publican en el año 39, Las Islas. Las Islas Nuevas, si no me equivoco, se llama uno. Bueno, son como 4 El cuentos. árbol. Sí, son como 4 La trenza. Sí, son 4 cuentos, y luego de aquello tiene, bueno, ella sí viaja mucho, se mueve por el mundo, y después ella hace una reescritura de La última niebla como un guión en Estados Unidos. Yo entiendo que eso fue publicado, y fue publicado hace poco tiempo. Por supuesto está en inglés, fregamos, a no ser que alguno de ustedes hable inglés. Es un corpus relativamente pequeño. Bueno, y en este cuentito que revisamos hoy día, donde una vez más, como en toda la obra de la Bombal, nosotros vemos presente y podemos, por ejemplo, está tan presente esta dicotomía de género, que es una cuestión que es absolutamente actual, esta vinculación entre mujer y naturaleza, esta vinculación, ¿cierto? Sobre todo en las últimas 2 páginas, de la mujer con este árbol que crece afuera, y del hombre y la cultura. Es este hombre que es productor, ¿cachai? Y un sujeto masculino que siempre es productivo, por eso lo relaciona con la cultura, y esta mujer que es más bien vinculada a esta situación media etérea, un poco marginal, esta suerte de extrañeza, de distanciamiento con lo cotidiano, con las fuerzas productivas propiamente tales. Esta es una mujer que básicamente ya siempre se está poniendo en este lugar de esta Brígida, que es inútil, que prefiere no aprender, pero que sin embargo disfruta la música y hace un paseo por Mozart, Beethoven y Chopin en el texto, que aprecia, y que además a mí me encanta, y esto es una cuestión personal, porque finalmente ella termina, o sea, yo siento que termina como una con el árbol, este árbol con estas raíces grandes, y eso es esta fuerza telúrica del deseo en su más amplio sentido, femenino. ¿Sabes? Porque además ella se casa con este Luis, que es un hombre muy mayor, su nombre de pelo cano, pero el vínculo que él teje con ella es un vínculo donde él es el absoluto
Y ella es esta otra que no es vista, que no es oída, que no es atendida, si pudiera decirse de ese modo, ¿cachai? Ya. Hablemos de eufemismo. No la Hablemos de atendía. eufemismo. Atiéndeme, claro. Atiéndeme, Bueno, de una vez. Claro, justamente desde esa vereda es que es muy, muy potente la obra, porque primero, bueno, como costumbre tiene María Luisa en sus letras, estamos ante un discurso que se inicia como multisensorial. Acá estamos en presencia y que tiene que ver mucho con los surrealistas también, o sea, estamos en presencia donde hay un tema de tiempo, hay un tema de espacio y hay un tema de sentido que está todo unido en un solo momento. O sea, en ese instante donde la protagonista está sentada en la sala escuchando estas piezas musicales, también está recordando y está saltando constantemente entre pasado y presente o pasado y futuro, y además está haciendo un recorrido por sus propias sensaciones a través de la música, a través de su propia piel, a través de su mirada, pero también a través, justamente como tú dices, de los elementos que conforman este escenario, que también son ella misma. Como tú dices, ella es el árbol, que le da el nombre a este cuento, pero también ella es la habitación donde mira este árbol, y también son los niños que juegan en este árbol con los pájaros, y son las sensaciones de calor en la noche cuando abre las ventanas, son los ruidos y los murmullos que llegan a ella, es también la sensación que tiene cuando el marido le pone la cabeza en el hombro y trata de una u otra forma de seguir jugando con esta imagen de niña, pero que se mezcla con la mujer deseante. Por lo tanto, es impresionante la polifonía de voces y de sensaciones y de perspectivas que tiene esto. Y todo esto mezclado con un límite que es muy difuso, que es muy poco claro, y que lo hace muy rico, entre lo que es racional y lo que es irracional en sí mismo. Porque justamente lo racional indicaría que, por ejemplo, que ella actuara como una mujer adulta, correspondida con su edad y correspondía a ser una mujer casada y todo lo que corresponde. Pero sin embargo se comporta como esta niña. Y este hombre se comporta también de una manera muy racional, muy restricta, y hay momentos en que va transitando hacia lo opuesto. Por lo tanto, es tanto en tan poco y además con una pluma tan bella que es exquisito. Oye, yo encuentro que padece el deseo. Mm. Lo padece, no lo vive. Yo no sé si a las chicas les pasará que una señora tan viejita ya está alejada de eso que aquello, pero yo encuentro que padece el deseo. Mira esto. Por eso se había casado con él, porque al lado de aquel hombre solemne, taciturno, no se sentía culpable de ser tal cual era, tonta, juguetona y perezosa. Sí, ahora que han pasado tantos años, comprende que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ya un día, de pronto. Bueno, y después vuelve a Mozart y todo. Pero te fijas que hay esta pulsión del deseo. Este es un texto escrito, ahora sí, se educó en París, ok, luego años 20 de por medio, pero es un texto escrito el año 39, que el 38 publica La Mortajada, y estos cuentos son de un año después. Y estamos hablando, mira, la Simone de Beauvoir, que es la primera filósofa, que lo revisamos con el profe y con la Fran en su momento, cuando vimos El segundo sexo. La Simone de Beauvoir es la primera filósofa que se hace cargo de esta construcción del femenino, pero ya no desde los derechos civiles de la mujer, sino que desde la perspectiva interna de esta mujer que desea, de estas construcciones de la mujer, de esta construcción cultural, de cómo yo tengo que sentirme como mujer, cómo tengo que sentir, ¿te fijas? Y la Bombal es una tipa que el año 38, este cuento es pura pulsión. ¿Te fijas? Sí. ¿Cómo ella sufre que el tipo no la atienda? ¿Te fijas? Y ella queriendo llamar todo el rato sin decirlo, en esta metáfora maravillosa, que todo el rato lo único que quiere es ser atendida. Y el huevón pusilánime no la atiende.
Sí, el matrimonio es como este mundo del que ella trata de evadirse y de alguna forma este árbol es como el símbolo de esta búsqueda, de esta subjetividad femenina que está en el borde del orden que se le impone, digamos. Lo mismo que el padre, Luis, el marido, tampoco le da a su esposa esta atención que ella necesita, digamos. Y de alguna forma siempre están sus obligaciones profesionales delante de lo que necesita su esposa o lo que ella de alguna forma quiere y busca de él, digamos. Y entonces el rol de Brígida queda absolutamente relegado al cumplimiento de labores del hogar, a la vida doméstica, y tampoco ni siquiera cumple lo que socialmente se esperaba de ella, que era ser madre, digamos. Entonces ni siquiera ese rol reproductor, ni siquiera lo cumple en este matrimonio. Sí. Claro. Pero es precioso. En el texto que yo leía recién y decía, bueno, en definitiva, nunca lo quise, pero me permitía ser tonta, juguetona y perezosa. Y con eso tú derribáis inmediatamente un constructo asignado a la mujer. Que No, además, o sea, 100 años después, tú lo veis hoy día. O sea, anda a decir tú, como a una niñita, ¿qué quieres ser, qué quieres ser cuando grande? Tonta, juguetona y perezosa. Qué rico, ¿te imagináis qué rico poder decir que queréis ser tonta? Sí. Y además que se sitúa justamente rompiendo el canon primero del amor romántico per se, así como, ay, vamos a ser felices y toda esta basura que nos han vendido, sobre todo en los últimos años. Y también lo que ocurre es que nos muestra que ella vive siempre desde el fracaso y el rechazo, y para ella está bien. Y eso también es súper rupturista, porque justamente estamos hablando de que era una época que, si de una u otra forma estábamos metidos en guerra y cosas por el estilo. Fue, claro, entre guerra. Claro, pero justamente era lo que no se debía pensar. O sea, incluso la mujer en esa época estaba metida en un afán de que tenían que apoyar a sus hombres y tenían que apoyar porque era otro pensamiento. Y ella dice, no, mira, yo soy tonta, no sé nada, soy infantil, y está bien. Eso es lo que quiero en la vida y me da lo mismo. Me casé con el amigo de mi papá, que más encima era mucho mayor. No me dio hijo, ya está bien, pero mis razones para terminar esa relación, además, son totalmente opuestas a la que dice justamente, o sea, terminó la relación porque cortaron el árbol, cortaron el gomero. Ese fue el punto clímax. No porque... Yo creo que era porque él no la atendía. Mira, escúchame. Lo que pasa es que escúchame, déjame terminar. No solamente porque no la atendía, sino que porque justamente hay muchas cosas que no se le permitían. El tema de cortar el gomero, que se muestra por razones bastante lógicas y racionales, hacer tiro a la calle por las raíces, por lo que le decías tú, se muestra de manera íntima diciendo, oye, quedé expuesta porque la luz entró a la habitación donde yo me paraba a escuchar los árboles y todo, o sea, a escuchar los pájaros, a ver los niños y cosas por el estilo. ¿Quedé expuesta en qué sentido? En que realmente ella no quería, o sea, quería vivir dentro de ese espacio protegido que tenía de ella misma, no necesariamente mostrarse afuera. Y ahí justamente, y evidentemente es una metáfora de todo lo que había sido su vida en su momento. No, pero es bonita la metáfora de la luz, porque la luz es algo que se ha vinculado históricamente en la literatura a la ilustración y a la razón. ¿Te acuerdas cuando hicimos La Noche de Guy de Maupassant, o como sea que se diga en francés? Tenemos que llevar a Trump, lo tenemos que tener invitado. Pero mira, yo creo que de que no venga a hablar en francés. Oye, pero mira, yo digo que lo dejó porque no la atendía. Escucha esto y cómo lo dice ella. Inconscientemente él se apartaba de ella para dormir, y ella inconscientemente durante la noche entera perseguía el hombro de su marido, buscaba su aliento, trataba de vivir bajo su aliento, como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio. Ay, no sé, chicos. Espero que ustedes atiendan a sus congéneres. Ella, en los momentos de desolación, de incomprensión, ahí lo describe, bueno, se retira a este cuarto de vestir donde ve el gomero
y donde se filtra, digamos, la luz, y en la penumbra, digamos, del cuarto es donde ella se va refugiando, donde de alguna forma ejerce como este rol apaciguador el gomero, y en los momentos de hastío, de soledad, el gomero, la naturaleza, como lo que sea, digamos, le ofrece, digamos, a Brígida la serenidad, la comunicación, la comprensión que no encuentra en su esposo, ¿no? Claro. Pero te fijas que una vez más tenemos esta metáfora de, porque ella usa reiterativamente, si uno ve en el texto, esto de soy tonta, soy ignorante, y que a uno le rememora un poco los textos de Sor Juana Inés de la Cruz, que trabaja muy bien esto que luego la Josefina Ludman denominaría las tretas del débil, esto de mira, yo como soy mujer, en realidad no sé mucho, por el hecho de ser mujer. Y además, una vez más, yo tengo la sensación que todo el rato ella se oculta de esta razón. Sabemos que la razón es una construcción cultural, ¿cierto? La normalidad o lo que es razonable, que siempre está establecido desde el poder. Entonces yo me oculto y me protejo porque en esta protección yo puede latir tranquilo esta pulsión de ser una mujer llena de deseo y de tener una subjetividad que es propia y que está bastante más liberada, que no alcanza, a lo mejor por ser la última de 6 mujeres, que no alcanza el padre fracasa. También hay una claro. potencia del fracaso, como decía el Bernardo. El padre fracasa, el padre dice, ya, bueno, mira, que sea retardada, no importa, son 6. Ya que 5 sean normales y la última sea retardada. Claro, pasa claro, con los gemelos. No, pero y además se debate justamente, insisto, el lenguaje en María Luisa Bombal es maravilloso. Pero justamente a veces nos pasa que esa preciosidad del lenguaje va dejando capas que uno, por la sorpresa, la emoción, por lo que genera, te van guardando. Por ejemplo, parte de lo que tú dices, o sea, ella también se muestra en esta dualidad, ya de lo que decíamos, pero en esta dualidad de que es la mujer inferior versus la mujer glorificada. O sea, cómo la mujer en todo momento, como dices tú, se muestra inferior en todo sentido, porque es la que tiene que estar en la casa, la que tiene que dedicarse a las labores propias del género. Las labores del sexo, las labores del sexo. Pero además que ella es tonta y todo lo que es. Pero además está esa dicotomía, esa contradicción de ser la mujer que es glorificada. Ella ya no es señorita. Sabemos que las señoritas son glorificadas por su pureza y todo lo demás. Pero está glorificada por supuestamente ser este ángel del hogar. Y tampoco lo logra. Y tampoco lo logra. O sea, por lo tanto... es muy lindo. Ya en ese sentido... este texto y va muy en línea con la generación del 42 de escritores, si bien es cierto que María Luisa Bombal era surrealista por donde se le mire, o en su mayoría, con muchos tintes de otros lados tal vez, pero era muy crítica, su literatura era muy crítica, mucho de mostrar la realidad femenina desde lo íntimo, porque esa es otra cuestión importante, o sea, acá no es mostrarlo desde una perspectiva interna, como era el realismo, o de poner una denuncia, como lo hizo Neruda con una u otras cosas en sus textos, sino que en este caso lo que hace María Luisa es decir, yo, sujeto mujer, veo esto en esta sociedad, y no así como, hoy no vamos por la lucha, y no por la reivindicación, como decían, sino que simplemente con mostrarlo, y mostrarlo de una manera hermosa. Sí, yo siento que es como un círculo que se va completando en la historia de esta mujer, porque de alguna forma va describiendo como un proceso de individuación, no sé si lo digo bien, o sea, en el fondo separarse de la sombra de primero un padre, después un esposo, este proceso de alguna forma de soledad, de indiferencia, que parte desde el hogar, que parte desde muy pequeña, digamos, de este padre que no la pesca, que la trata como retardada, y para finalmente llegar, digamos, a un convencimiento de que primero no ama al marido, de que el marido tampoco la ama a ella, y finalmente renacer en una nueva vida y finalmente abandonar a este esposo, digamos. Pero es todo un proceso, todo un círculo. Y
que además también eso es súper rupturista en una literatura de la época, o sea, no solamente en el constructo del género, y que es algo que cruza la literatura de la Bombal, o sea, La Última Niebla es la primera novela en Latinoamérica donde se reconoce que está el acto sexual narrado, en términos, o sea, narrado desde la perspectiva femenina, o sea, además lo hace con una belleza en La Última Niebla, ¿cierto? Este hombre que se desliza a través de sus muslos, el canon lo reconoce como tal. De hecho, ahí ella señala, en el texto, en ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se había precipitado. ¿A qué exaltarse inútilmente? Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegara a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y esa era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba tranquilo y regular. Además, la figura del gomero. Y esa la mina lo había entendido todo. Claro, y esa era la vida, ojo, esa era la vida. Y luego lo que dice es, está el gomero bajo la lluvia, está siendo golpeado por la lluvia. O sea, ella es el gomero. La vida es la lluvia que golpea al gomero, la golpea ella misma. O sea, tiene todo que ver el árbol ahí. Y por eso es tan magistral también el que lo haya puesto así. Nada es azaroso en su literatura. Y eso tiene un valor impresionante. Está lleno de capas, o sea, y probablemente en este tiempo que vamos a hablar nosotros de esto, se nos escapan un montón de cosas, digamos, pero está lleno de detalle, de elementos, y como decís tú, nada de ahí está al azar. El tema de, por ejemplo, uno puede percibir, digamos, a simple vista que este cuento está dividido como en 3 partes, que son como, también hace referencia a las estaciones del año, hace referencia a la música, en Mozart, Beethoven y Chopin, está referido también al tema de la naturaleza. Entonces, todo esto retrata un poco estas diferentes etapas de la propia digamos, protagonista. No sé, por Mozart, que está como niñez despreocupada, de brígida, está el vestido blanco, el jardín. Beethoven, ya la mujer casada, la asfixia y el agobio del verano, y ahí el cambio de estación. Y Chopin, esta melancolía, esta tristeza de una esposa que es sin hijo, de un mundo vacío, sin vida. Todo está en estos pequeños detalles. Oye, y bueno, ya al final, cuando ya van a cortar el árbol, ella cuenta, le habían quitado su intimidad, su secreto, se encontraba desnuda en medio de la calle, desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos, cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis, esa risa demasiado jovial, esa risa postiza de hombre que se había estrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Ahí están las raíces expuestas a este árbol. Pero yo siento que son raíces que tienen que ver con que ella en definitiva tiene esta pulsión de ser, de tener una subjetividad que es propia. Hay una construcción que ella se niega y eso está muy vinculado con su biografía. No hay que olvidar que yo al principio contaba que ella tuvo un amante, Eulogio Sánchez. Yo siempre me equivoco, pero estoy segura que es Eulogio Sánchez, ya no me acuerdo. Que hoy día no alcancé decidimos, creo, en el último programa que no lo íbamos a nombrar porque era un pusilánime, que siempre le prometió que iba a terminar. Oye, pero además la María Luisa Bombal es maravillosa porque 8 años después, cuando ella descubre que él se ha casado, ella se acerca fuera del Hotel Crillon, conocido Hotel Crillon también por nuestra querida María Colina Gil, y le mete 8 balazos y no lo mata. Fracaso. Fracaso en el fracaso. El lugar donde tenemos que estar. Fracasaste en matar a tu amante. O sea, bueno, ya era un fracaso en sí mismo, malo. Lo queréis matar y no lo matáis. Bueno, y ahí ella está un poco de tiempo presa y se va de nuevo a Argentina. Este cuento fue publicado por primera vez en la mítica revista El Sur, en Argentina, y cuenta a la Lucía Guerra, que el sábado sí va a estar con nosotros, en la que fue gran amiga de la María Luisa Bombal, y que es una de las grandes estudiosas de la narrativa y de la vida de hecho es quien edita las obras completas también.
ella cuenta que además ella era una rupturista en todo, era una rupturista en el lenguaje que usaba, en el desparpajo que tenía en pararse frente a la gente. Ella siempre fue amante, se casa con un tipo que es homosexual, porque así como, ay, buena onda, ya acompañémonos en la vida, vamos, bum, bum. Después, ella es amante de este tipo, que es como, se estructura como esta gran obsesión o pasión de la vida de ella, que es el Eulogio Sánchez, fracasa en esto, y después en uno de los elementos que lo señala la misma Lucía Guerra, por lo que ella llega a ser muy conocida con su novela La Última Niebla, que es como la novela que la catapulta, es porque ella, estando en Argentina, que es donde se publica también esta novela, ella era amante de Dámaso Alonso, que es muy conocido por haber editado las obras de Neruda. Ella era amante de Dámaso, y Dámaso Alonso era un crítico literario muy importante, muy influyente en la prensa. Entonces, Dámaso Alonso lo que hacen todos los amantes, le hace una crítica y la publica. Entonces, como Dámaso Alonso era muy importante, desde ese lugar, entonces, la Lucía Guerra se pregunta si no hubiera sido posible, o sea, otro gallo hubiera cantado si no hubiera mediado esta intervención de él en publicar esta crítica de la última niebla. Bueno, mucho se discute a propósito justamente de que no escribe mucho. Tiene su obra es bastante acotada, pero y además que justamente junto con esa crítica, con sus relaciones de amistad con escritores importantes, es que finalmente se le sitúa ya avanzadas las décadas en el lugar que le corresponde. Porque en un comienzo, claro, fue reconocida, pero no al nivel que tiene hoy en día. Y bueno, no sé si tampoco tenga el nivel suficiente, porque María Luisa Bombal es una de las autoras determinantes y esenciales en la literatura chilena. Y bueno, le pasa un poco lo que le pasa a muchas autoras mujeres, femeninas, que el mismo canon va diciendo, sí, mira, muy bonita tu obra, pero yo te relego a este espacio que es el que te corresponde. Tú hablaste de la mujer, ya, por lo tanto, para el lado. Pero el que está haciendo el resto de la literatura es el hombre, el macho, etc. Gran ejemplo, ya lo vimos con Gabriela Mistral en su momento. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ver con los estudios de María Luisa Bombal, de su obra, y cómo su vida permeaba su obra, y cómo su literatura estaba cerca de Faulkner, de Virginia Woolf, y con otros tantos autores con una prosa muy potente, que se ha ido tomando en valor y llegando al lugar donde le corresponde durante este último tiempo. Oye, decir que Carlos Fuentes, el mexicano, parte del boom literario, señaló de María Luisa Bombal que era la madre de toda la literatura hispanoamericana. Juan Rulfo dijo de ella, hay que recordar que Pedro Páramo, ¿cierto? Comala, que este pueblo, ¿cierto? Que está habitado por estos seres fantasmagóricos, es posterior a la amortajada, y Rulfo reconoce la influencia de María Luisa Bombal en la construcción de su gran novela, que recuerda que Rulfo escribe solamente Pedro Páramo y un conjunto de cuentos que son El Llano en Llamas. Él también se sintió fuertemente influido por la literatura de María Luisa Bombal. Claro. Y ella es parte de la vergonzosa lista de grandes autores chilenos que nunca recibieron el Premio Nacional de Literatura. Entre los que están Roberto Bolaño, Pedro Lemebel, Vicente Huidobro. Y otros más. Hay grandes autores que justamente el canon se encarga de relegarlos, de dejarlos afuera, porque son contestatarios, porque su obra no calza dentro de la tradición. No sé, Huidobro no calzaba dentro de la tradición literaria, y además que era un loco, ¿sí? Era un tiro al aire, literal, o sea, andaba saltando por todos lados. María Luisa Bombal también era una escritura nueva, mezclar el lenguaje realista, o sea, mezclar la realidad
con la fantasía y no a un nivel de ir metiéndole cosas como el realismo mágico, no sé, no eran los imanes y el hielo llegando a Macondo, sino que acá estamos hablando de una fusión a un nivel lingüístico, semántico de la obra. O sea, hay no sé, cuando hablan del collar de pájaros, es una figura preciosa, el collar de pájaros, el mar de hojas o los lirios de hielo, o sea, muy surrealista, y esa mezcla justamente te genera que la gente dedicada al canon, a los estudios, a la teoría literaria, no siempre reaccionan con la velocidad o con la justicia que corresponde. Si simplemente va pasando un tiempo donde lo van dejando de lado, y justamente ocurre que algunos dicen, sí, muy linda tu obra, me encanta, ahí está tu espacio, se queda en ese rincón como un trofeo y ya está, no le toman mayor asunto. Profe, ¿por qué sufres? Después de haberlo encontrado un chocolatito rico. Hubiera estado feliz la Bombal, que un joven guapo lo hubiera dicho. Eres un chocolatito rico, María Luisa. Está pensando en buscar más obras de la María Luisa para sacar los fragmentos amorosos necesarios para dedicarlos. Para deleitarlos. La verdad es que yo quedé con ganas de leer más, debo confesarlo. Yo que me considero un ignorante de la literatura y he ido aprendiendo mucho con ustedes, quedé con muchas ganas de poder leer algo más, digamos, seguir leyendo de ella. Me encantó, debo haberlo leído alguna vez en el colegio, seguramente, digamos, pero ahora, claro, con más madurez, con más capacidad, por supuesto que se disfruta mucho más. Claro, porque desde el punto de vista estético, si bien es cierto, a ratos llega a ser casi lírica, sí, se te hace, al mismo tiempo se hace imposible de parar de leer. ¿Te fijas? Porque también pasan muchas cosas. Con la Bombal pasa esto. O sea, como que siempre en todas sus obras pasa. O sea, cuando en La Mortajada, que es una tipa que está muerta en el ataúd, ¿cierto? Y empieza a desdoblar, a contar todo lo que pasa y a recordar su vida. También todo, o sea, pasan muchísimas cosas. En estas vidas que además son aparentemente de mujeres donde no ha pasado nada. ¿Te fijas? O sea, no son grandes heroínas. No, pero yo la veo como a la protagonista Brígida, finalmente la logro vislumbrar como una heroína, que finalmente ella se hace consciente de su propio desencanto, y una vez ya derribado el árbol, digamos, se libera finalmente de este orden patriarcal, en el fondo es eso. Entonces, para mí, una heroína que logra romper este círculo, o de lo que se esperaba de ella, y finalmente ya se libera de esa carga. Para la época es maravilloso. Lo es ahora, imagínate en la década del 30, digamos. Sí, claro, porque igual la gente, es un buen término ese, que es una buena lectura, que se libera del orden patriarcal, en definitiva. Sí, y tiene que ver con la fuerza telúrica de la tierra. Claro, y porque pone en cuestión justamente lo que hablábamos recién, el tema de el deber ser de la mujer en una época y en un contexto que era súper restrictivo también. Bueno, y tú, Marcel, lo sabes mejor que yo, y ustedes dos que son los que manejan mucho más la parte histórica y de filosofía. Estaba tan constreñido el sujeto femenino de distintas maneras que yo creo que, primero, María Luisa Bombal, como autora, al llegar a este tipo de literatura, ya es un triunfo, ya per se. Segundo, bueno, a pesar de, y lo pongo así como tenor, a pesar de que era privilegiada, que estaba en un sector político que tenía otra perspectiva de la vida, para no entrar en detalles, pero ya es un triunfo. No es el momento histórico, no es el momento histórico para señalar cuál era su filiación política. Claro. Pero dediquemos también, a amarla. Claro, pero también sus personajes y también su forma de mostrar esa emancipación que habla el profe es importante. Y ahí yo creo que esa es como un poco la gran tarea que se tiene. O sea, ¿cuántas son las lecturas que se puede hacer de ella? Nosotros estamos acostumbrados, Marce, y aquí que nos perdone todo, la primera lectura siempre es de lo estético. O sea, mientras más estético el texto, más nos embelezamos, y ahí está el chocolatito rico que habla el profe.
Pero Qué bello después, asesinato, qué claro, qué bello como mató Juan Pablo Castella, Marín y Barnes. cierto, Qué cierto, bello. claro, ¿Cómo lo mató de forma tan bella? maravilloso ese cuchillazo, claro, sí, de ahí, Se pero de escucha pronto después van apareciendo otras lecturas y justamente qué es lo que nos ocurre a nosotros en el club de lectura, cuando nosotros mismos nos juntamos, o sea, cómo van saliendo distintas lecturas de una misma obra y van evolucionando y vamos pudiendo compartir esas visiones, porque como la lectura en primera instancia es una actividad profundamente solitaria, individual, ya después vienen otras cosas y compartir esas visiones es importante. Ya, chicos, podríamos hablar días y días de la Bombal. Cristian, léete la historia de María Griselda. Es cortito también, son, ¿cuántos, Nardo? Como 30 páginas. Sí, bueno, tal vez. Claro, las Islas Y Nuevas sé también es que es bonito. un goce, que leer a la Es Bombal un es un goce. goce estético. Me seguiré Sí, enamorando. es un goce. De su chocolatito rico. Chocolatito rico. Sonríe la Bombal. Le Eres voy a va, contar el alucin. Vale. Oye, este joven inteligente, Bombal, mira lo que dice de tu obra. Bueno, no, finalmente invitarlos a las actividades que vamos a tener el fin de semana. Seguimos con la Feria del Libro, este es nuestro último fin de semana. Vamos a estar el viernes de nuevo con los chicos de Ciencia en Expansión, de la Fundación Chilena de Astronomía. Vamos a hablar de la materia oscura. No sé lo que es eso, pero ellos nos lo contarán. unos maestros, unos sequísimos. Me encanta. Maravilloso, los chicos, encantadores. El sábado, mediodía, imperdible, la capísima de la Alia Trabuco, autora de Las Homicidas, libro que tuvimos acá, va a estar conversando con la Fran, y por la tarde un par de sorpresas que estamos terminando de fraguar con uno de nuestros organizadores, que es la Radio Universidad de Chile. El domingo, Club de Lectura Rebelde, 19 horas, pida su link por Zoom. Vamos a revisar unos cuentitos varios de Julio Cortázar. Julio Cortázar. Y el sábado por la noche, el Club de Lectura Rebelde realizará su tradicional Quitapenas Rebelde. Ah, pero este es el Quitapenas del Orgullo Rebelde. Orgullo Rebelde, sí. 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 Liderado por la Queen y con la presencia de los chepos de Argentina y toda esta gente que le gusta la cosa de la bohemia. Puede llevar sus boas de colores, sus cintillos, usar las sombras del color que más le guste. Sí. Puro glamour. Eso. ¿Alguna otra intervención, chiquillos? Hoy día que estuvieron tan pródigos. La nueva alborada se viene, ¿o no? ¡Ay, el domingo! Oye, ya tenemos, acuérdense que tenemos, como Club de Lectura Rebelde, nos lanzamos, porque como no tenemos que hacer nada, de paso estamos confinados, eternamente al parecer, tenemos el 29 de mayo lanzamos el número 1 de la Nueva Alborada, que en un ratito, eso sí, no nos vamos a olvidar, lo vamos a compartir en la República. Y el 29 viene la segunda edición de la Nueva Alborada, editada, publicada, diagramada, colaborada y escrita por el Club de Lectura Rebelde y otros rebeldes que circundan. Rebeldes que circundan. El universo se expande la revista. Oye, volveremos la otra semana, es pregunta. Esperemos que cuídense mucho, los queremos con el almita. No es un momento fácil, pero chicos, jamás lo ha sido. Ahí estamos, resistiendo. Les mandamos muchos besitos y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, que estén bien. Chao.